en el cual tú nos permites, Señor Jesús, aprender más de tu palabra. Nos regalas un día más de vida, Señor Jesucristo. Gracias a tu amor, a tu misericordia, Señor. Gracias porque tu fidelidad es por los siglos de los siglos y porque en esta mañana podemos ser portadores de tu mensaje, Señor. Podemos hablar tu palabra, hablar esa palabra viva y eficaz, Señor Jesucristo. Es tu palabra, es la espada de dos filos, Señor amado. Muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2:12, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amor, por favor, le puedo bajar un poquito. Pero acá está corriendo. Tienes que mirar es acá. Bueno, aquí, primero que todo, les pido un segundito. Amor, está corriendo. Desde que está corriendo no hay problema, no me distraigas, ¿sí? Por favor. Bueno, primero que todo, donde dice, vamos a ver donde dice el mensaje a Pérgamo, vemos que es la tercera ciudad, la tercera iglesia al cual el apóstol Juan, dirige su mensaje. Pérgamo era una ciudad grande, bonita e importante en el Imperio Romano. Estaba ubicada en la provincia de Asia y era un lugar muy conocido por el culto al emperador romano. El primer templo en honor al emperador fue construido allí en el año 29 a.C. Bueno, primero que todo hablemos de Pérgamo. La palabra Pérgamo significa unión mixta o matrimonio mixto. Quiere decir un matrimonio mixto, ¿no? La palabra poligamia, que viene, o bigamia, que viene de dos de matrimonio, doble matrimonio. Bueno, ahí tiene que ver esa palabra Pérgamo, ¿no? Pérgamo era una ciudad muy importante, grande, o sea, un poquito menos importante que las otras dos que ya vimos, Éfeso y Esmirna, porque ya estaba un poquito más alejado de la costa. Sí, Esmirna y Éfeso eran costeras, eran importantes en cuanto al comercio y eran de esta manera principales porque sus carreteras, todo era el centro pues donde llegaban por mar, por tierra, por todo lado, llegaban ahí pues de otras ciudades. Pérgamo ya estaba sobre una colina, estaba más alejada, pero también era una ciudad importante, era una ciudad grande, donde habían muchos templos. Uno de ellos era a Zeus, a Atenea, a Demeter, a Hera, a Dionisio, a Esculapio. Estos eran templos dedicados a diferentes dioses en este lugar. También podemos decir que en esta ciudad había una gran biblioteca con más de 200,000 libros. De ahí sale, de aquí de esta ciudad de Pérgamo, salen los pergaminos, por eso se le da el nombre de pergaminos, porque antes las escrituras eran en papiro, pero al pasar el tiempo, en Alejandría, en una ciudad de Egipto, era la biblioteca más grande en ese lugar, pero en un momento no le quisieron vender más papiros a Pérgamo, entonces ellos inventaron su propio material de escritura, que fue el pergamino. ¿Y qué es el pergamino? Pues el pergamino es un material hecho con pieles de cabras, de ovejas, y que resulta más resistente aún que el papiro. Ya de ahí sale. O sea que Pérgamo era un gran centro cultural.
Éfeso era un centro político, Esmirna era un centro comercial y Pérgamo es un centro cultural y también religioso. Esto en cuanto a la ciudad de Pérgamo. Entremos ahora sí en detalle al texto. El versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Primero aquí el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es lo primero que el Señor se presenta de esta manera. Y nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es la espada de 2 filos, ¿sí? Que es una espada grande. Aquí la vemos que no se ve como en el capítulo 1 vimos que el Señor Jesús tenía la espada en su boca. Aquí vemos que ya no la tiene en su boca, sino que la tiene en su mano. Y esta es una espada grande desenvainada que tenía filo por ambos lados, lado derecho y lado izquierdo, ambos lados. Y de esta manera hace referencia al juicio que el Señor va a hacer a todos sus enemigos, a todos los que dicen tener la verdad y enseñan cosas raras. El Señor tiene su espada desenvainada. El Señor tiene su espada desenvainada lista para juzgar a todos los que no se arrepientan de su maldad. Por eso aquí el Señor se presenta de esta manera con Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Primero el Señor le dice, yo conozco tus obras, sé bien dónde estás, sé bien el lugar, el sitio donde tú estás ubicado. Tal vez nosotros estemos ubicados en un sector no muy bueno, no muy privilegiado. Tal vez a nosotros nos gustaría vivir en un lugar donde los vecinos son cristianos, donde todos se saludan amablemente, donde hay armonía, donde hay amor. Tal vez ese quisiera ser el lugar donde nosotros viviéramos, pero tal vez no es así. Tal vez estamos ubicados en un sitio donde hay mucha corrupción, donde hay drogadicción, tal vez prostitución. No sé el lugar donde usted esté ubicado, pero cada uno estamos ubicados en diferentes lugares. Tal vez no es muy bueno el lugar, tal vez no es un lugar prestigioso, tal vez hay mucha maldad, tal vez como pasa aquí, a veces se escuchan balaceras en este lugar y eso puede pasar cerca de tu casa. No sé dónde estás ubicado, pero sea lo que sea, el Señor te dice, sé dónde moras, sé el lugar donde estás. Es decir, te compadezco, sé en el lugar donde estás y tal vez no es el lugar ideal para ti, pero el Señor le dice a pesar de eso, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Resulta que el trono de Satanás es un trono móvil, es un trono que se ha desplazado a través de los tiempos, de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Aquí en este momento estaba ubicado en una ciudad de Pérgamo. Allí Satanás había establecido su trono. ¿Usted se imagina ser cristiano en un lugar donde Satanás tenga su trono, su centro de adoración, su centro de operaciones? Pues esto les pasaba a los hermanos de Pérgamo. Imaginemos el ambiente espiritual que se vio vivir en esta ciudad, en este lugar. Ser cristiano allí no era nada fácil ser cristiano en ese lugar. ¿Y por qué podemos decir que allí estaba el trono de Satanás? Bueno, primero yo les mencioné unos 6 templos que habían allí. Profundicemos un poquito más en algunos de ellos. Por ejemplo, el templo de Dionisio o Baco. Este era el dios del vino, el dios del trago, el dios de la borrachera. Nosotros a veces tenemos una idea de que Satanás tiene cachos, tiene cola. Sí, pues este dios Baco era así, era medio macho cabrío y tenía cachos y tenía cola. Y ese era el templo que estaba dedicado a la borrachera, al vino, al trago. En la Biblia no aparece que Satanás sea de esta manera, ¿sí? La Biblia no dice que Satanás tenga cachos y cola. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero de allí, de este templo a Dionisio, es donde sale la idea de que Satanás es así. También podemos hablar de otro dios, Esculapio o Esclepio, que es el dios de la medicina. Allí en esta ciudad de Pérgamo, este templo era como un gran hospital que tenía túneles, entradas, donde en ese tiempo la sanidad era algo satánico. El símbolo de este lugar era una serpiente
enroscada como en un bastón. O sea, eso todavía es el símbolo de la farmacia, de la medicina, esa serpiente. Recordemos que la Biblia le llama a Satanás la serpiente antigua. En este lugar, las personas iban de diferentes lugares del mundo para recibir sanidad. Ellos iban a través de túneles y ellos escuchaban voces que decían: usted está sano, crea que está sano, usted va a salir sano de este lugar, y cosas así como esas. En ese lugar también se hacían masajes, se hacían ciertos rituales para que la gente recibiera sanidad. Y si con todo eso la persona no recibía sanidad, entonces en las noches se quedaban en el templo durmiendo y soltaban unas serpientes que no eran venenosas, pero que ellos pensaban que a la serpiente morder recibía a la persona sanidad. Muchas veces no se sanaban y simplemente lo que hacían era que sacaban los cadáveres por otra puerta de atrás de este hospital. Obviamente que eso no se anuncia, ¿no? Las muertes no se anuncian, solamente se anuncian los que supuestamente han recibido sanidad. Entonces, de esta manera, los hospitales, los lugares, de ahí salió el gran famoso médico Galeno, y de ahí se le dice a los médicos galenos, de un hombre llamado Galeno, que recibió fue instruido en este templo. Eso en cuanto a Esculapio. Entonces la sanidad era algo satánico, aunque sí habían médicos que ejercían la medicina de una manera normal. También existía el gran templo a Zeus. Zeus era un dios y este templo estaba en lo más alto de la colina, donde estaba la ciudad. Allí se dice que era un gran altar que había para Zeus. En ese lugar continuamente se dice que las 24 horas se veía el humo salir de ese lugar, porque se ofrecían sacrificios a Zeus y constantemente el humo salía. Entonces, mire, por todas estas cosas, Satanás tenía su trono allí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque se le adoraba, se le honraba. Entonces, ser cristiano era difícil. Continuamos en el versículo 13, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, el Señor está dando las buenas cosas a la iglesia de Pérgamo. Le dice: mire, sé dónde vives, sé dónde moras, sé en el lugar tan horrible en el cual estás ubicado, pero también sé que tú has retenido mi nombre. O sea, a pesar de todo, a pesar de que se le rendía adoración y honra a los emperadores y a todos estos dioses, había una iglesia que aún honraba el nombre del Señor. Aún no se había inclinado hacia Zeus, aún no habían ofrecido sacrificios a Zeus, aún retenían el nombre del Señor, aún decían: Jesucristo es el Señor. Entonces eso el Señor destaca de esa iglesia, es algo bueno para la iglesia, aún retenía el nombre del Señor. Y también dice: y no has negado mi fe. A pesar de todo, el Señor le decía: a pesar de todo esto, no has negado mi fe. Pero recordemos algo, que la fe en sí misma, sin obras, está muerta. Es necesario tener la fe y obrar, porque Santiago no separa la fe de las obras. Es necesario tener fe, pero asimismo obrar con fe. Entonces son dos cosas importantes que el Señor le dice: no has negado mi fe. Y dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente el Señor dice: allá donde mora Satanás. O sea que Satanás vivía en ese lugar. Muchas personas creen que Satanás está en el infierno en este momento, pero Satanás no está en el infierno. Satanás está aquí en la tierra, él está haciendo daño. No sabemos actualmente dónde está el trono de Satanás en este momento. Tal vez tiene en diferentes lugares, pero recordemos algo, que Satanás no puede estar en muchos lugares a la vez. Nosotros como cristianos a veces decimos: es que Satanás, es que el diablo me está atacando, me está tentando, es que el diablo, o sea, le echamos toda la culpa al diablo, y el cristiano se escuda en el diablo muchas veces, diciendo que el diablo, pero recordemos que Satanás no es omnipresente. Satanás solamente está en un lugar, Satanás solamente puede estar en un sitio a la vez. O sea, él se desplaza a velocidades donde puede hacer mucho daño en muchos lugares, pero él está en un solo sitio. Él no es omnipotente como nuestro Dios sí está en toda parte, pero Satanás mora en algún lugar. Lo que sí están en diferentes lugares son los demonios. Los demonios sí pueden estar ahora mismo cerca de nosotros, porque ellos están a toda hora haciéndole
acechando la vida del creyente. Dice la Biblia que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces aquí nos habla de un hombre llamado Antipas. No se conoce mucho sobre la vida de Antipas. Muchos creen, y la historia dice, pero no está muy bien documentado que Antipas fue pastor en algún momento de esta iglesia. Pero lo que nosotros sabemos es que Antipas no tuvo el material que tuvo del que les hablé hace 8 días. ¿Recuerdan? El pastor, este hombre que no negó, que murió en la hoguera, que fue muerto por causa de Cristo hasta el último momento, pero a él el Señor, Policarpo, a él el Señor le había mandado una carta que tuviera fe, que fuera fiel hasta la muerte. Antipas, pues para cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, Antipas no tenía esta información, pero sí tenía los escritos del apóstol Pablo, tenía también el testimonio de Jesucristo que había muerto por nuestros pecados. No tenía, tal vez para él fue un poco más difícil que para Policarpo morir, pero no dice la historia que este hombre Antipas fue muerto, fue puesto en un buey de bronce que también, o sea, fue quemado dentro de ese lugar. Él tampoco negó su fe. Y mire qué atributo, qué nombre el Señor Jesús le dice: mi siervo, mi testigo fiel. Recordemos que Jesucristo se dice a sí mismo: yo soy el testigo fiel. Y este es un título de honor que el Señor le da por cuanto fue su testigo fiel hasta la muerte. Es decir, Antipas, al igual que Policarpo y que muchos otros, murió por causa de Cristo, sin renegar, sin decir una sola palabra. Cuando la historia dice que cuando cogieron a Antipas, muchos le decían: Antipas, niega a Cristo, todo el mundo está en contra tuya. Y Antipas lo que respondió es: pues si todo el mundo está en contra mía, pues yo estoy en contra de todo el mundo. Pero Antipas no negó su fe y murió como un testigo, como un mártir en Cristo Jesús. Y el Señor les dice: mire, ustedes no han negado mi nombre, ni aun cuando en los días de que mi siervo vivió y fue muerto entre ustedes, aún así no negaron mi nombre. Y esto es lo que el Señor alaba, elogia a esta iglesia. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán. Bueno, el Señor le dice unas pocas cosas, pero no porque sean pocas, no quiere decir que no sean graves. No son pequeñas cosas, son pocas, pero son grandes cosas. Y es una queja grave que el Señor tiene contra esta iglesia. Y dice: retienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán. Para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis es necesario entender el Antiguo Testamento. No podemos, hay muchos que dicen: no, pero es que el Antiguo Testamento ya no se usa. Están muy equivocados, la palabra tiene vigencia, toda la palabra está vigente hasta el día de hoy. Y si bien debemos de conocer el Antiguo Testamento para poder saber de qué nos está hablando. Este relato de Balaán está en el libro de Números, en el capítulo 22, del 22 en adelante hasta el 25 o el 26 más o menos nos habla de Balaán, que él fue un profeta de Dios. En sus comienzos fue un profeta de Dios. Dice que, pero él fue caído. Él cayó, ¿por qué? Por causa de la codicia. Hay tres características de Balaán que podemos ver. Uno, el error de Balaán. El error de Balaán, esto está en el libro de Judas, dice que creía que el pueblo de Israel podía ser maldecido. Y, o sea, él pensó que él podía maldecir a Israel. Pero recordemos algo: nosotros como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, no nos puede cualquier persona maldecir. A mí muchas veces me han echado maldiciones, pero yo sé exactamente que eso no me toca a mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Si Dios nos ha bendecido a nosotros, por más que la gente, que nuestros vecinos, que nuestros enemigos nos echen maldiciones, no nos van a tocar. Debemos de creer eso y no debemos de tener temor del hombre, porque incluso hay muchos cristianos, hay muchos pastores que maldicen a los hermanos. Por ejemplo, si usted se va de aquí,
usted es maldito. Si la mujer usa arete, es maldita. Si la mujer usa pantalón, es maldito. O sea, hay pastores que solamente se la pasan maldiciendo a las ovejas. Pero recordemos que Jesucristo nos dice que nosotros somos benditos y nadie, así sea un profeta de Dios, no puede maldecirnos porque el Señor nos ha bendecido. Y recordemos y tengamos claro eso. Así es de que si alguien te dice algo malo, no lo creas en el nombre de Jesucristo, rechaza eso porque tú eres bendito y tú eres bendita de Jehová nuestro Dios. Y hablemos más de Balaán. Balaán fue, había un rey llamado Balac que quiso maldecir al pueblo de Israel para que no fuera conquistado su territorio, el territorio de Moab. Y así que había un camino de Balaán, que es el camino de la codicia. Este rey Balac le ofreció a Balaán dinero, le ofreció mucha plata, le ofreció dones, talentos, si él maldecía al pueblo de Israel. Este hombre codicioso salió y fue a preguntarle a Jehová. Es como si alguien le pregunta a usted que si le puede hacer daño a su hijo. ¿Usted qué le respondería si alguien le quiere hacer daño a su hijo y le pide permiso? ¿Puedo hacerle daño a tu hijo? ¿Usted como padre qué haría? Obviamente, este hombre Balaán era falto de entendimiento y le consultaba a Dios que si podía maldecir a su pueblo. Obviamente Jehová lo regañaba, lo reprendía y le decía, ¿cómo vas a maldecir lo que yo he bendecido? ¿Cómo vas a maldecir a mi pueblo? Sin embargo, este hombre Balac fue hasta el campo, hasta el lugar alto donde podía mirar allá en los campamentos donde estaba el pueblo de Israel. Y él cuando quiso maldecirlo, de su boca salió bendición porque Jehová hizo que pronunciara bendición sobre su pueblo. Y fue durante 3 veces. Y este rey Balac se airaba. ¿Cómo así que si te he traído, te he alquilado para que tú maldigas este pueblo y tú lo bendices? O sea, Jehová te está privando de honra, le dijo. Permíteme bendecirte, que yo quiero bendecirte, pero durante 3 veces no pudo maldecir al pueblo, sino que bendijo al pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos que era un rey, era un profeta codicioso, Balaán. Y ahora aquí nos está hablando en el libro Apocalipsis de la doctrina de Balaán. Bueno, ¿cuál era la doctrina de Balaán? Que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Cuando al ver que no pudo maldecir al pueblo, lo que hizo Balac, Balaán fue enseñarle y decirle, mira Balac, de esta manera el pueblo se corrompe. Si tú les llevas mujeres, si logras que los israelitas se vayan detrás de las mujeres y vayan y adoren a otros dioses, a Balac y a Balaán y a todos estos dioses, entonces el pueblo, de esa manera Jehová se airará con su pueblo y traerá juicio contra ellos. Pero esta fue la manera. Dice la Biblia que 24,000 hombres murieron, 24,000 israelitas murieron, porque Jehová se encendió a ira contra su pueblo. ¿Por qué? Porque se fueron tras los dioses, se fueron tras las mujeres, que el Señor tenía prohibido casarse, unirse, fornicar con las mujeres extranjeras. Pero el pueblo de Israel se dejó engañar, cayó en el error de creer de lo que ofrece Satanás. Satanás ofrece cosas buenas a la vista, pero que al final traen grandes consecuencias, trae gran pecado. Satanás puede ofrecer mujeres hermosas, hombres hermosos, puede ofrecer dinero, puede ofrecer festivales, puede ofrecer muchas cosas, pero que al final son de perdición para la propia persona, para la propia vida. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel, 24,000. Y en un episodio vemos que Finnes, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, vio a Cosbi, una mujer madianita, con un israelita que llegaron. Y él se airó, tuvo celo por Jehová y dice que con su espada traspasó a los dos, a ella como a él. Y dice que en ese momento la ira del Señor cesó, terminó la ira del Señor porque le dijo a Moisés, mira, por esta razón me he aplacado en ira, porque este hombre Finnes tuvo temor y celo por mí. Entonces, mire, no permitamos que el Señor tenga que actuar de una manera tan drástica con nosotros para que cese la ira contra nosotros. Debemos de ser obedientes a la palabra. Entonces ahí vemos, esta es la doctrina de Balaán. Enseñaba a poner tropiezo, enseñaba qué hacer, es decir, que el mundo poco a poco estaba entrando en la iglesia.
Esta es Pérgamo, podemos decir que es la iglesia mundana, la iglesia que se casó con el mundo. Esto es Pérgamo. También nos habla estamos en el versículo, dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, mire, en todos estos ídolos se hacían festivales en el cual la gente, para poder conservar sus trabajos, la gente debían de asistir a todos estos lugares. Ahí se ofrecían comida a los dioses, a Zeus, a todos los dioses que les había mencionado, a Demeter, a Hera, a Atenea, a Zeus, Dionisio, Esculapio. Se ofrecía allí a esos ídolos una comida. Entonces el pueblo tenía que comer. Entonces habían allí unos que decían, mire, ustedes pueden ser cristianos, no negar a Cristo, no negar su fe, pero a la vez ustedes pueden ir y pueden comer, pueden participar de esto, que esto no es malo. O sea, no es nada malo. Simplemente como nosotros a nuestro tiempo se puede aplicar. Podemos ir a la fiesta, podemos ir al matrimonio, podemos ir a la rumba, podemos comer y a la vez podemos seguir siendo cristianos. Eso no nos va a quitar los cristianos. Esto era lo que estas personas, los que retenían esta doctrina, les estaban enseñando a los cristianos y ellos aceptaban. Los cristianos poco a poco empezaron a aceptar eso, empezaron a coger las cosas del mundo, empezaron a aceptarlo como algo natural, como que el mundo podía entrar y no pasaba nada. Y también dice, y a cometer fornicación. No solamente se refiere a fornicación física, sino también a fornicación espiritual. Recordemos que el Señor le llama a Israel, incluso le llama prostituta. Al ellos irse a otros dioses, al ellos irse en pos de otros dioses, esto para el Señor es una fornicación. Entonces no es solamente fornicación física, sino también fornicación espiritual. Y esto le estaba pasando aquí en esta iglesia de Pérgamo. Estamos en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de las Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces, Miriam, habían dos. Dentro de la iglesia estaban los propios enemigos. Recordémonos que en Éfeso estos Nicolaitas. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Bueno, ya habíamos dicho que con exactitud no podemos saber quiénes eran. En el libro de Hechos nos habla de un diácono llamado Nicolás, que él apostató de la fe y que de allí fundó una secta y que de allí provienen estos Nicolaitas. Ellos enseñaban, la palabra Nicolaitas es una palabra que tiene dos vocablos del griego, Nicolás, Nico, que significa pueblo y gobierno. Entonces, es decir, tener un gobierno sobre el pueblo, que el pueblo, que en la iglesia, dentro de la iglesia hayan ciertas jerarquías, que hay uno que manda, hay uno que gobierna, que se enseñorea sobre el pueblo. Y la Biblia dice que en Éfeso ellos no permitieron que los nicolaitas gobernaran, o sea, los aborrecían y hacían que se fueran de su iglesia. Pero aquí, estos mismos nicolaitas, que también se cree que se pueden cometer pecados con el cuerpo y que no es malo, o sea, que el cuerpo es algo mortal, algo que pasa y que no es malo que lo que se hace con el cuerpo, la fornicación es del cuerpo, que lo importante es el espíritu, que eso es lo importante. Y eso era lo que los nicolaitas enseñaban. Y aquí en esta iglesia retenían, es decir, estaban entre ellos los nicolaitas, los que enseñaban esta doctrina, y también estaban los que enseñaban la doctrina de Balaán. Entonces, codicia, mundanalidad, fornicación, adulterio, todo esto estaba dentro de la iglesia, y la iglesia de Pérgamo era tolerante con ellos. Pero mire lo que el Señor dice en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, mira, el Señor le está dando tiempo para que se arrepiéntete. Nuevamente el Señor le dice, si estás jugando con el mundo, si estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, el Señor le dice, arrepiéntate de esas obras. Dice, pues si no vendré a ti, o sea, vendrá el Señor Jesucristo, vendrá allí en el momento que menos espera. Dice, y pelearé contra ellos. No peleará contra la iglesia, peleará contra todos aquellos que hacen mal, que hacen daño. Por eso vemos que el Señor se presentaba como el que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué? Porque el Señor está listo a juzgar, porque la gracia, estamos en la gracia, pero la gracia no resta al castigo. El Señor sabe bien nuestra condición, y si estamos en pecado, el Señor no va a tolerarlo. El Señor no va a permitir que nosotros estemos en pecado y así mismo creemos que le agradamos a Dios. O somos cristianos
o no somos. La Biblia dice que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Entonces, o somos cristianos y servimos y amamos al Señor Jesucristo simplemente, o el Señor vendrá y peleará contra nosotros mismos. Si nosotros estamos desobedeciendo, estamos en contra de lo que dice la palabra, en contra de un solo Dios y seguirlo y amarlo, pues el Señor le tocará actuar. Recordemos que la palabra es, por un lado exhorta, anima, pero por otro lado destruye a todo aquel que no se someta a la palabra de Dios. Estamos entonces en el versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente el Señor dice, escuche. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solamente para unos cuantos. La palabra es para todo, en todos los tiempos. Si bien nosotros sabemos que este es un periodo en la iglesia que representa el periodo comprendido entre el año 315 al año 514 más o menos después de Cristo. Esta fue la época en el cual entró, por eso se llama matrimonio mixto, ¿sí? Porque la iglesia como que se unió al Estado. Resulta que hubo un emperador llamado Constantino. Este hombre tuvo una visión, dice que él vio una cruz en la visión le dijo, con esta cruz vencerás. Eso fue lo que él vio, con esta cruz vencerás. Entonces él inmediatamente se volvió, sin saber nada del cristianismo, él dijo, no, está la cruz. Se volvió cristiano y todo el mundo inmediatamente se vuelva cristiano y mandó a que todos se volvieran a bautizar. Que todos se bautizaran. Y al que no se bautizaba, pues simplemente ahí sí era martirizado. Pero como esta gente no tenía ningún temor de Dios, pues todos, claro, ya todos son cristianos. O sea, la etapa de la persecución de la iglesia ya pasó. Recordemos que la iglesia anterior que vimos fue la etapa de la persecución de la iglesia. Ya aquí ya estaba terminando. Aquí ya la iglesia recibió, por decirlo así, un lugar, pasó a ser, mejor dicho, junto con el Estado, a ser uno. Entonces ya los harapos de la persecución ya pasaron, ya terminaron, y ahora llegó la libertad, llegó la comodidad para la iglesia. Ya la gente de las iglesias ya no tienen que vivir escondidas, ya no tienen que hacer sus reuniones por allá escondidos, en las cavernas, en las cuevas, no. Ya todos los templos ahora van a ser dedicados a Cristo, supuestamente, y empezaron a aparecer. Usted se imagina los que antes eran sacerdotes de Zeus, sacerdotes de Baal y todos estos, no, claro, yo tengo que estar con el imperio, yo tengo que estar con el Estado. ¿Se imagina un sacerdote ahora llamándose cristiano? Permitir que esa mundanalidad, que esas prácticas idolátricas llegaran a la iglesia, pues esto pasó en esos tiempos. Resulta que Constantino no se convirtió realmente a Cristo. Constantino simplemente lo hizo por conveniencia política, religiosa. De esta manera, de ahí nace la iglesia católica. Es cuando todas estas costumbres llegan a la iglesia cristiana. Entonces, veamos cómo fue el origen de la iglesia católica. Allí en ese momento, ya la iglesia cristiana ya dejó su fe, ya perdió su fe y permitió que otras cosas, que otras prácticas llegaran. Ya no era Diana de los Efesios, ahora era la Virgen María. De ahí es cuando empieza la adoración a los santos. Ya en las iglesias ya se adoran a los santos. Ya el paganismo, mejor dicho, se cristianizó. Y es un error grave tratar de unir la iglesia de Cristo con el mundo. Pero la iglesia lo permitió, la iglesia permitió todos estos beneficios. La iglesia permitió toda la comodidad, con tal de no ser perseguida, con tal de pasar a una comodidad, de pasar a tener lujos, de estar sufriendo, llegó a tener lujos, a tener comodidades, a tener templos, y toda la idolatría y toda la mundanalidad entró a la iglesia. Durante esta época en la historia, entre el año 300 y 500 aproximadamente. Bien, dice versículo 17, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Ahí hay doble promesa para la iglesia. Dice al que venciere. ¿Qué es el maná escondido? Resulta que en el, amor, por favor me buscas en Éxodo 16:33. Resulta que había un maná que estaba escondido en un 10% del maná fue guardado en el arca.
en Éxodo 16:33. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Hasta ahí. Entonces vemos que el Señor le da, en el libro de Hebreos vuelve y nos nombra, había un maná, había una porción, un porcentaje, la parte santa, el diezmo, estaba guardado allí. ¿Qué para nosotros, qué representa hoy en día el maná? El maná es Jesucristo. La Biblia dice que yo soy el pan de vida. Jesucristo mismo es nuestro alimento. El Señor está diciendo que al que venza, al que venciere, es decir, al que se arrepienta lo malo, al que deje atrás lo malo, al que deje atrás la mundanalidad, el Señor le dará de un banquete celestial. Esto se refiere a Jesucristo mismo, el banquete celestial. No participemos de los banquetes que el mundo ofrece, de los sacrificados a los ídolos, porque los ídolos, dice la Biblia que ninguna comunión hay entre Cristo y Belial. Entonces el Señor hace una exhortación y dice, mira, las promesas que el Señor tiene para nosotros son mucho mejores que lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece son cosas pasajeras, son solamente banquetes que no llevan a nada bueno, que tal vez usted comerá esos alimentos y se enfermará. Asimismo, la Biblia dice, el que venciere le daré a comer del maná escondido. Ese maná está todavía, está guardado, está preservado para nosotros, los hijos de Dios, los que venzamos, los que seamos fieles, los que no nos contaminemos con las cosas de este mundo, porque Satanás, mire, así estemos en un lugar difícil, así nuestra situación esté dura, no sabemos dónde Satanás tiene su trono en este momento exactamente, pero sí sabemos que Satanás tiene muchos centros de operaciones. En cada ciudad hay altares donde se consagran a dioses, a muchas cosas, pero el Señor nos dice, a pesar de todo eso, debemos de guardarnos, debemos de conservar nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque las promesas de Dios son mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Y dice también, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, este significado no es fácil de decir de qué se trata, de qué se trata esta piedrecita blanca. El Señor Jesús tal vez quiso referirse a lo que ya conocemos. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo dice que él participó de en la antigüedad se utilizaban en los juicios. Se utilizaba, esta es una piedrecita blanca y una piedra negra. Cada uno recibía dos piedras, una negra y una blanca. El negro significaba condenación. Si por ejemplo usted votaba por que la persona era culpable, entonces usted ponía la piedra negra. O si usted pensaba que la persona era inocente, entonces usted ponía la piedra blanca. Y de esta manera se ponían las piedras. Y al contar, pues obviamente si habían más negras, pues el reo era condenado, o si habían más blancas, pues era absuelto de culpa, si era blanca. Entonces nosotros podemos decir, bueno, el Señor Jesús tal vez quiso con la piedrecita blanca, quiso decir, ustedes son justificados, ustedes son tenidos por dignos, no son condenados. Jesucristo pagó por nosotros, Jesucristo pagó por usted y por mí lo que nosotros merecíamos. Nosotros éramos culpables por naturaleza, por nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo nos da la piedra blanca como diciendo, ustedes son justificados, mas no por ustedes, sino por el Señor Jesucristo. Nosotros somos vencedores, no por nosotros, sino porque Cristo venció por nosotros. También algo que se hacía en la antigüedad era que al ser invitados a un lugar de honor, se le daba una piedra blanca más delgada que podía ser partida con la mano, asimétricamente, se entregaba una parte, la cogía con el nombre del anfitrión y la otra parte estaba con el nombre de la persona invitada. Cuando él llegaba a este lugar, esa era la identificación. Si se unían las dos piedras y calzaban perfectamente, usted era invitado de honor y usted podía seguir y participar de ese gran banquete que había. Entonces, mire, nosotros hemos sido invitados a las bodas del Cordero y el Señor tiene un nombre nuevo para nosotros. Esto no quiere decir que el Señor nos vaya a cambiar el nombre. Lo que quiere decir es que el Señor nos dará un nombre nuevo que nadie conoce. Dice, mire, nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Nadie más va a conocer su nombre. ¿Qué significa usted para Cristo? Tal vez usted para Cristo es el testigo fiel, como aquí vemos que aquí Antipas era su testigo fiel y tal vez ese era el nombre que el Señor le quiso dar, mi testigo fiel. Tal vez el Señor para usted
sea su amado. El Señor tal vez le dará su nombre que signifique mi amado. Tal vez el Señor para ti es mi hija. Bueno, no sé tal vez a qué se refiera, pero sí dice, el cual ninguno recibe sino aquel. Nadie más va a conocer el nombre que el Señor a usted le dará, ese nombre nuevo. Dios para nosotros, somos alguien especial y no hay otro como nosotros. O sea, para nuestro Dios nosotros somos únicos y el Señor a cada uno tiene un nombre especial, el cual es una representación, es como un símbolo de unión, de amor, y también el Señor nos va a dar a conocer su nombre de esta manera. Entonces es un privilegio que nosotros, los hijos de Dios, los hijos del Rey, tendremos con Él una identificación propia. Yo creo que tal vez estemos ansiosos por saber el nombre que el Señor nos va a dar, el amado, el fiel, el testigo. No sé qué otro nombre el Señor pueda darnos. Pero el Señor es seguro, tiene un nombre nuevo para nosotros. Tendremos un lugar allá, en ese lugar celestial, en esa morada celestial. Tenemos un lugar especial en su banquete, en su mesa. Vamos a participar del maná escondido. Vamos a participar de las bodas del Cordero. Seremos la novia de Cristo. Ese privilegio no cualquier persona lo tiene. Tal vez nosotros no, en esta tierra, tal vez no hemos sido invitados a un lugar de honor en ese lugar, pero mire, el Señor Jesucristo tiene para nosotros reservado lo más, dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La palabra de Dios se cumple, pero hay que vencer, hay que luchar, hay que perseverar en la fe, no hay que negar al Señor, y sobre todo si vemos que el mundo está entrando a nuestra vida, a la iglesia, debemos de rechazarlo. Yo quiero que terminemos aquí en 2 de Corintios. Yo lo voy a leer. 2 de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien, qué capítulo lindo que nos dice el Señor, que no hay comunión de Dios y los ídolos. No podemos ser cristianos y a la vez estar adorando a otras cosas. No podemos servir al templo, no podemos sentarnos en el templo de Dios y en el templo de los demonios. O servimos a Dios o servimos al diablo, o somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y Satanás. No existe algo así como un matrimonio que pueda llevarse a cabo. No podemos ser hijos de Dios y a la vez ser hijos de la ramera. Tenemos que ser hijos de nuestro Padre. Tenemos que obedecerle. Dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré, dice el Señor. El Señor siempre quiso que su pueblo Israel lo amara, que su pueblo Israel solamente se fijara en él. Pero tristemente, el pueblo de Israel hacía sus dioses en los lugares altos, adoraba imágenes de acera, de Astarte y cuanta cosa había, adoraban ellos. Y el Señor siempre quiso que su pueblo lo obedeciera. Que no pase ahorita mismo con nosotros, que somos su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo y el Señor hace un llamado a nosotros para que seamos hijos de nuestro Padre y no va a mostrar los ídolos. Tal vez nosotros ya no tengamos esos ídolos. Tal vez ya la Virgen María en nuestras casas no esté. Tal vez todas estas cosas las hayamos desechado. Pero miremos qué otros ídolos hay. Recordemos que el apóstol Juan termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos, en uno de sus libros. ¿Por qué? Porque sabía que aún el cristiano vendrían otros ídolos, vendrían otras cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Tal vez nuestros hijos, tal vez nuestra familia, tal vez nuestra pareja, tal vez
nuestro trabajo, no sabemos, pero hay otras cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Pero recordemos